Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Sí, lo han leído bien en el título, y es que hoy vamos a desgranar algo que ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo y sobre todo, a los millones de fans de dos de nuestros actores turcos favoritos. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, y la noticia es simplemente impactante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, noticia o análisis que traemos para ustedes. Son parte de nuestra comunidad y queremos que estén al día de todo. Amigos, la fecha de hoy, 31 de enero de 2026, pasará a la historia, al menos en el anecdotario de los famosos, por algo que nadie vio venir. Y es que justo cuando pensábamos que teníamos clara la situación de estas dos estrellas, que han protagonizado una de las historias de amor más seguidas y comentadas de los últimos años, ¡zas!, nos llega un giro de guión digno de una telenovela turca, pero de las de verdad, de las que te dejan sin aliento. Durante mucho tiempo Can Yaman y Demet Özdemir fueron sinónimo de química explosiva en pantalla y, para muchos, también fuera de ella. Su relación se convirtió en un fenómeno, sus apariciones juntos generaban miles de titulares, y sus seguidores soñaban con una boda, con una familia, con que su amor de ficción se solidificara en la vida real. Y por un tiempo pareció que así sería. Recuerden, todos estuvimos pendientes de cada fotografía, de cada story, de cada entrevista donde se les preguntaba el uno por el otro. La complicidad era evidente, las miradas lo decían todo, y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras era inspiradora. Después de triunfar juntos en Erkencikus, su popularidad se disparó a nivel internacional. Y mientras uno se lanzaba a proyectos en Italia, el otro exploraba oportunidades en Hollywood y en otras producciones internacionales. A pesar de la distancia, muchos pensábamos que el vínculo era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y ahí es donde la noticia de hoy nos golpea con toda su fuerza. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado exactamente? Pues según fuentes muy cercanas a ambos y confirmaciones que han ido surgiendo a lo largo del día, Can Yaman y Demet Özdemir han decidido tomar caminos completamente separados. Y no hablamos de una pausa, de un necesitamos tiempo que luego se soluciona. Hablamos de una ruptura definitiva, de un punto y aparte que, francamente, ha cogido a todo el mundo desprevenido. La noticia se filtró a primera hora de la mañana, y desde entonces las redes sociales han sido un hervidero. Los hashtags relacionados con ellos han explotado, los foros de fans debaten sin cesar, y los medios de comunicación están intentando obtener declaraciones oficiales, pero por ahora, lo que tenemos son pinceladas, indicios y mucho asombro. Lo más intrigante de todo esto es que hace tan solo unas semanas, parecía que todo iba sobre ruedas. Había rumores de reconciliación, incluso de que estaban planeando un proyecto juntos. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana todo haya cambiado de forma tan radical? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué ha ocurrido en este lapso de tiempo para que una relación que parecía tan sólida, tan seria, haya llegado a este punto? Los detalles son escasos, y es ahí donde entra nuestra labor de detectives de noticias, analizando cada fragmento de información que emerge. Por un lado, se rumorea, y esto es lo que más fuerza está cobrando en los círculos de la prensa especializada y entre los seguidores más acérrimos, que el motivo principal podría ser el ritmo de vida y las diferentes direcciones profesionales que ambos están tomando. Can, con su incursión cada vez más profunda en el mundo de la acción, con proyectos ambiciosos en el extranjero que lo requieren en diferentes locaciones y con una exigencia física y temporal considerable, requiere una dedicación que a veces choca frontalmente con la vida personal. Sus contratos, sus rodajes implican desplazamientos constantes y una inversión de tiempo que puede ser difícil de compaginar con una relación estable. Por otro lado, Demet, si bien también está creciendo exponencialmente y diversificando su carrera con proyectos muy interesantes y un enfoque quizás más centrado en el mercado europeo y en producciones de mayor calado artístico, quizás tenga otras prioridades en este momento de su vida o simplemente no se sienta cómoda con ese nivel de exposición constante y el estilo de vida tan frenético que conlleva estar en la cúspide de la fama mundial. La presión mediática sobre ellos siempre ha sido altísima, y es posible que esta presión, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, haya pasado factura a su relación de una manera insostenible. Otra vertiente que se está explorando,
y que siempre es un tema recurrente en el mundo de las celebridades cuando una pareja rompe, es la de posibles nuevas ilusiones. Aunque no hay nombres concretos ni nada confirmado hasta el momento, en el mundo de las celebridades, estas especulaciones surgen casi de forma automática. ¿Ha aparecido alguien nuevo en la vida de Khan? ¿Alguien que haya captado su atención en sus viajes o en los rodajes internacionales? ¿O quizás en la de Demet, alguien que haya conectado con ella en sus proyectos o en su círculo social más cercano? Es pronto para decirlo y debemos ser extremadamente cautos y respetuosos con estos rumores, ya que no tenemos ninguna prueba fehaciente. Sin embargo, la intensidad de la noticia y el hecho de que la ruptura haya sido tan repentina, hace que se busquen explicaciones más allá de lo evidente, buscando un detonante claro y contundente. Lo que sí parece claro, y esto es un dato que aportan las fuentes que han tenido acceso a la información de primera mano, es que la decisión ha sido muy meditada. No ha sido una discusión pasajera, un arrebato emocional que luego se lamenta, sino una decisión reflexionada y consensuada por ambas partes. Y aunque pueda sonar duro y cruel para los corazones de los fans, a veces las personas crecen en direcciones distintas, sus caminos vitales se bifurcan, y seguir juntas en una relación puede llegar a ser más perjudicial para ambas partes que el doloroso proceso de la separación. Es una pena porque la ilusión que generaban era enorme, la energía que transmitían juntos era palpable, pero debemos respetar su privacidad y sus decisiones personales, que son, al fin y al cabo, las que rigen sus vidas. Es importante recordarles a todos ustedes, mis queridos seguidores, que por encima de todo, ellos son personas. Personas que, como nosotros, tienen derecho a su vida privada, a tomar decisiones sobre sus relaciones, a equivocarse o a acertar en el camino que elijan para su felicidad. A veces como fans nos involucramos tanto en sus vidas, en sus historias, que olvidamos esa parte fundamental. Pero su felicidad, su bienestar, su paz interior, es lo más importante. Y si han decidido que este es el camino que deben seguir, por doloroso que sea para muchos de nosotros, que admiramos su amor y su conexión, debemos apoyarlos en sus nuevas etapas, deseándoles lo mejor. La reacción en las redes sociales ha sido, como les decía, masiva y efervescente. Hay quienes están devastados, quienes no pueden creerlo, quienes ya están especulando sobre nuevos amores con nombres propios, y quienes, con una madurez envidiable, les desean lo mejor a ambos en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Hemos visto comentarios llenos de tristeza y desazón, pero también de comprensión y empatía. Y eso es precisamente lo bonito de esta comunidad que hemos creado aquí. Somos capaces de empatizar, de ponernos en el lugar del otro, de entender que la vida real no siempre sigue el guión que nosotros imaginamos para nuestros ídolos, y que sus sentimientos y decisiones son suyos y de nadie más. Los medios turcos, que siempre están a la caza de cualquier primicia relacionada con sus estrellas más queridas, están intentando obtener declaraciones oficiales, presumiendo en sus portadas y en sus programas de noticias sobre los posibles motivos de la ruptura. Sin embargo, hasta el momento solo hay comunicados muy escuetos, a menudo genéricos y evasivos, o silencio total por parte de sus representantes y de los equipos de comunicación que los rodean. Es probable que en los próximos días tengamos más detalles, quizás alguna declaración conjunta o por separado, que nos ayude a entender mejor la situación y a cerrar el círculo de especulaciones. Por ahora solo nos queda esperar con paciencia y, por supuesto, seguir informándoles aquí en el canal, porque en cuanto sepamos algo nuevo, ustedes, nuestra comunidad, serán los primeros en enterarse de todo. Analizando un poco más a fondo este acontecimiento, ¿qué significa esto para sus carreras individuales? Pues bien, ambos son talentos indiscutibles, actores con una proyección y un carisma que traspasa fronteras. Khan tiene una proyección internacional muy fuerte, consolidado como un galán y un actor versátil con un gran potencial en el cine y las series de acción. Demet, por su parte, está consolidándose como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, con ambiciones claras de seguir creciendo y explorando nuevos géneros y formatos, y ya ha demostrado su valía en producciones de gran éxito internacional. Una ruptura sentimental de esta magnitud, si bien puede ser un golpe a nivel personal y emocional, a menudo impulsa aún más sus carreras. Los fans, a pesar de la tristeza, suelen volcar su apoyo en los proyectos individuales de sus ídolos, como una forma de demostrarles que siguen ahí, incondicionales. Así que no descarto en absoluto que veamos a ambos brillando aún más en sus futuras producciones, quizás con una energía renovada.
Quizás esta separación les dé la libertad creativa y personal que necesitan para explorar nuevas facetas como artistas, para centrarse plenamente en su desarrollo profesional sin las presiones o distracciones que una relación de alto perfil puede acarrear. Pensemos también en la huella imborrable que dejaron juntos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue algo mágico, una chispa que prendió la pantalla y conquistó corazones a nivel mundial. Crearon personajes inolvidables, una historia de amor que cautivó a millones de espectadores y que se convirtió en un referente del romance televisivo turco. Y esa magia, esa conexión que vimos en pantalla, ese entendimiento mutuo que transmitían, seguirá formando parte de la historia de la televisión turca para siempre. Aunque ya no estén juntos en la vida real, el legado de su trabajo en común, de esa pareja icónica que representaron, perdurará. Y eso es algo que debemos valorar y recordar con mucho cariño, con la nostalgia de lo que fue, pero con la gratitud por lo que nos regalaron. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, y que probablemente se repite en la mente de miles de fans, ¿qué sigue? ¿Cómo se recuperarán de esto ambos a nivel personal? ¿Se mantendrán en contacto como amigos, como colegas, o el distanciamiento será total? ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro, quizás en proyectos que los reúnan en la pantalla grande o pequeña? Son muchas interrogantes que por ahora no tienen respuesta, y es probable que tarden en tenerla. Pero lo que sí sabemos es que son profesionales, son resilientes, y estoy seguro de que sabrán cómo canalizar esta experiencia, sea cual sea la naturaleza de su dolor o de su aprendizaje, para seguir adelante y continuar regalándonos grandes actuaciones y momentos inolvidables. En resumen, la noticia de hoy, 31 de enero de 2026, es la confirmación oficial de la ruptura definitiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una noticia que ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del espectáculo, un verdadero terremoto mediático. Aunque los detalles concretos son escasos y las especulaciones abundan, parece ser una decisión meditada, posiblemente influenciada por sus diferentes trayectorias profesionales, sus estilos de vida divergentes y las presiones inherentes a sus carreras de alto perfil. A pesar de la tristeza que esto pueda generar en muchos de nosotros, es fundamental recordar que son personas con vidas propias y debemos respetar sus decisiones, deseándoles lo mejor en sus caminos individuales. Su legado juntos en la pantalla es innegable y sin duda, ambos continuarán cosechando éxitos en sus carreras individuales, demostrando su talento y profesionalismo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, la impactante noticia que ha sacudido el panorama del entretenimiento hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido intrigante, emocionante y sobre todo, informativo. Ha sido una montaña rusa de emociones, lo sé, pero para eso estamos aquí, para contarles las cosas como son, con pasión, con dedicación y con la información más actualizada y contrastada posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Estaban esperando algo así? ¿Qué creen que ha podido pasar realmente? ¿Se imaginan a alguno de ellos en nuevas relaciones? Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus opiniones, sus reflexiones, sus análisis. Quiero leerlos a todos, debatir con ustedes y crear un espacio de diálogo constructivo. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y valioso, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a motivarnos a traérseles más contenido de calidad y a mejorar día a día. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, con aquellos que aman el mundo del espectáculo turco, que se entere todo el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra gran familia de amantes del mundo del espectáculo, de los chismes jugosos, de los análisis profundos. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades y no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer estar con ustedes y compartir esta noticia tan trascendental. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que la vida da muchas, muchas sorpresas. Hasta la próxima.